la organización y este feminismo, ese empoderamiento, te escuchamos. Bueno, vuelvo a insistir en lo que dije, es un enorme gusto, me da particular fruición, particular encantamiento estar con ustedes, con las gentes que tienen militancia sindical, con las gentes que tienen una situación así, completamente cooperante, o sea, la militancia sindical es cooperante, en fin, modifica los contextos, modifica la vida de ustedes, pero además modifica socialmente, eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, yo me voy a referir a la situación, a lo que es la noción de violencia como un concepto relativamente nuevo, en lo que eran las configuraciones de agendas feministas, con los cambios producidos en los años 60 para acá. Nuestras tatarabuelas feministas no habían enrolado la cuestión de la violencia, no era algo que figuraba en la agencia de derechos. El plano emancipatorio en que se colocó el feminismo de la primera ola, los feminismos, hay que hablar siempre en plural, era un plano que tenía unas relaciones muy, ¿cómo decirlo?, muy encuadradas dentro de esta, hay obviamente feminismos que abundaron en otros términos, pero en general la agenda feminista hasta, yo diría, la mitad del siglo XX, hasta la mitad del siglo XX, momento en que hubo una extensión sobre todo de derechos políticos, era esta. El feminismo emerge a mediados del siglo XIX, y emerge en condiciones de absoluta exacerbación de las conductas, los valores y los encuadramientos patriarcales de la sociedad. Entonces hay que saber que el siglo XIX es un siglo más constrictor para las mujeres que lo que había sido, por ejemplo, el siglo XVII, en términos de moral, en términos del significado fundamental, exclusivo de las mujeres procreando, cuidando de la casa, haciendo custodias de la casa, inhibidas del trabajo fuera de la casa, el trabajo fuera de la casa no tenía legitimidad, etcétera, etcétera. De modo que esa esgrima feminista que se va a dar desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, yo diría hasta que termina la Segunda Guerra Mundial, tiene la siguiente enunciación. Primero, la procura de los derechos civiles iguales que los varones. Civiles iguales. Las mujeres eran inferiores, relativas incapaces, como ustedes saben, hasta que, por ejemplo, nosotros modificamos nosotras en Argentina en 1926 por primera vez el código. Esa es una lucha internacional de los feminismos. Dos, la procura del voto. O sea que el sufragio ha sido una constante también como movimiento, como elemento que tenía una expresión en todos los feminismos. Es más, había formaciones de mujeres que no podríamos decir que fueran feministas integrales, pero eran sufragistas. Había formaciones especializadas en sufragismo. Tres, la educación igualitaria. Esto sí ha sido un fermento en todo y cualquier feminismo en el mundo, educación en la misma condición que los varones, las mismas oportunidades y demás. Y después hay derivas. Estos son los tres principios fundamentales. Y después hay derivas, hay otras y otras posibilidades de manifestar derechos. Pero en fin, no existía el gran derecho contra las violencias, porque no, inclusive la oposición a las manifestaciones brutales del Código Civil no hacían ver, salvo algunas voces por ahí, no, hacían ver lo que era el Código Penal. Y el Código Penal, tan patriarcal como lo era el Código Civil, simplemente determinaba en nuestro Código Penal, voy a hablar del Código Penal nuestro, el Estado autorizaba el femicidio por razones de honor o de dolor.
yo estoy trabajando, espero poder hacer todo lo que quiero en esta área. Estoy trabajando un conjunto de fallos impresionantes hasta las reformas de 1921. ¿Por qué? Porque el tipo podía matar en nombre del honor. Encontraba que ella era adúltera y la mataba. Entonces tenía una sofisticada singularidad adyacente del Estado. ¿Está claro lo que quiero decir? 3 años. En algunos casos, bueno, cuando mucho, he visto ahí uno un poco más, porque, en fin, pero después de la reforma del Código Penal, un poco más de años por esto. La reforma del Código Penal 1921, que se pone en ejecución en el 22, trae una modificación. Y la modificación es, sí, ya no es habilitante matar por honor y matar por dolor. Es habilitante la emoción violenta. La cantidad de femicidios por emoción violenta que ha habido, mejor, es tan consternador que mejor. Entonces, no era una solicitud, una demanda de las feministas. No estaba, ahí hay una circunstancia, porque por otra parte todos los códigos penales más o menos decían lo mismo. 2. La agenda, violencia encima de todo, es del renacimiento de los feminismos en la coyuntura 60-70. Porque esa coyuntura es un reverbero, no tiene nada que ver, ¿no? Sí, tiene que ver la urgencia de la demanda de derechos de las feministas de los años 60, 70, 80. No tiene que ver, no tiene nada. Primero porque muchos derechos han sido conquistados en todos los países, se conquista por lo menos la igualación formal civil. 2, casi todos los países habían conquistado el derecho al voto, el sufragio. 3, casi todos los países habían conquistado ya por lo menos en las reglas formales una educación básica paritaria, ¿no? Entonces, todo eso había dado una aquiescencia de volumen, había como una especie de remanso, eso es lo que quiere decir, remanso. Después termina la Segunda Guerra Mundial, hay un remanso. Por eso surge una tan eficaz circunstancia de salida del aletargamiento. Se sale del letargo con una propuesta feministas muy renovadas. Y yo los quiero decir sintéticamente, porque no vamos a tener tiempo de desarrollar todo eso. ¿Qué quiere decir? ¿Qué trae ese feminismo? ¿Saben lo que traen esos feminismos? Recuperación del cuerpo. Las mujeres recuperan el cuerpo. Así ¿por qué? Porque ahí hay una inmensa posibilidad de entender qué quiere decir que las mujeres se hacen cargo de sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque los cuerpos son el mapa de todas las violencias. De la violencia simbólica, de la violencia psicológica, de la violencia. Hay en el propio cuerpo. Ese cuerpo que no había sido tenido en cuenta por las viejas feministas, porque de sexualidad ni hablar, y de erotismo mucho menos, en esa recuperación del significado total del cuerpo, obviamente no es solo el cuerpo anatómico, es el cuerpo de deseo. Las mujeres también se disponen a ser deseantes. Y entonces es ahí que viene una nueva catalogación de los derechos, que tienen un encumbramiento en la lucha contra las violencias. Sobre todo las violencias sexuales. Sobre todo. Ese despertar de las conciencias feministas tiene mucho que ver con los acontecimientos de los años 60. La guerra de Vietnam, las grandes movilizaciones de las poblaciones negras norteamericanas, los acontecimientos mundiales de decolonización, la revolución cubana, las revoluciones estudiantiles, las revoluciones de todo orden, los cambios, obviamente, lo que suscitaba la propia Guerra Fría, y el movimiento hippie. El movimiento hippie le dio muchos sentidos. Ustedes saben que el hippismo fue una manifestación anticapitalista sui generis, porque era anticonsumo. Esto significa que efectivamente renace el feminismo.
un feminismo completamente, ¿no?, invertebrado en muchísimas manifestaciones, por la que él, a ver, la violencia tiene un encumbramiento, un encumbramiento. A partir de esto se hace todo el extraordinario ensayo historiográfico acerca del patriarcado. Epistemológicamente se enfrenta al patriarcado. Es la primera vez que hay teoría feminista. Teoría feminista como la se produce entre los años, sobre todo en los años 70, que tenemos una bibliografía básica extraordinaria. Por lo tanto, la violencia comienza a ser connotada. Y bueno, lentamente se incorpora a las grandes modificaciones legales que tuvimos en la Argentina. La primera es la violencia doméstica. Recuerden ustedes que las primeras leyes eran domésticas. Hasta el arco que va al 2010, cuando la Argentina hace la adopción y la adaptación total con la 26.485 a toda y cualquier forma de violencia, completada el año pasado por otra ley más, que debe integrarse a la 26.485, que es la dimensión de la política como campo de ejercitación de violencia contra las mujeres. Dicho lo cual, a propósito de esto, hay todo un reverbero, una resituación. Y de hecho, en Argentina, manifestaciones muy fundamentales, manifestaciones de los feminismos, de los derrames feministas, y un acoplamiento, finalmente, ¿cómo decirlo?, unos derrames de significados que van también a parar a las organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales dejan de tener aquellos viejos aparatos de mujeres para tener aparatos de alta sensibilidad con lo que le pasa a las mujeres, en relaciones siempre, hasta que no devenga una sociedad no patriarcal, serán todavía no equitativas, no equivalentes. Entonces, 3 minutos más para decirles que es fundamental lo que hagan las organizaciones sindicales en torno de construir sus propios órdenes internos, tales como los protocolos, las fórmulas de punición que debe haber en cada lugar de trabajo. La punición no quiere decir sobrepunición, quiere decir las sanciones que deben ser comportadas a derecho, en todo caso. En fin, estamos frente a un estrépito inédito. Un estrépito inédito, porque es la primera vez en estos, yo diría en los últimos, con el movimiento Ni Una Menos, con obviamente lo que derivó de los encuentros nacionales, todas las cuestiones que tenemos, bueno, las propias movilizaciones dentro de las partidizaciones políticas, sobre todo en el frente de todas, todos, todes, ha habido una articulación con feminismos de todos los colores, etcétera, pero aún fuera de la partidización hay un derrame feminista extraordinario, y eso es lo que está golpeando a cada porción de la sociedad civil. Cada pedazo de la sociedad civil está siendo golpeado. Bueno, necesitamos que la vida sindical sea pródiga en motivos que revelen finalmente un nuevo paradigma, un paradigma igualitario, un paradigma en donde, en fin, se arrolle, se extingan las violencias suscitadas por las mujeres y las diversidades, porque la otra cosa que quiero decir es que felizmente en nuestro país hay un acogimiento de las propias formulaciones feministas respecto de los derechos de las personas de identidad diversa. Esto es muy, muy notable en nuestro país, también por cuenta del significado que ha tenido el cambio jurídico, que no quiere decir que sea un cambio que se asimile en el Poder Judicial. Son cosas diferentes. Una cosa es el sistema de derecho, y es el cambio en el orden jurídico, y otra es, efectivamente, la circunstancia de adhesión, de apego a las nuevas formulaciones de derechos. Suele ocurrir que el derecho avanza y los oficiantes del derecho están en retardo. Suele ocurrir.
yo les podría decir que desde la vieja codificación napoleónica de derecho civil hasta que todo el mundo de aplicadores, de administradores de justicia se puso al día con el código, notable, ¿no? Pero, por ejemplo, era muy común el mayorazgo todavía. El Código Civil decía que había igualdad, ¿no?, en la distribución, pero el mayorazgo, ¿saben cómo se solía expresar? En fin, acá entre nosotros, en nosotras menos, en la Argentina, pero en Francia todavía los letrados del interior seguían aplicando, por ejemplo, la norma del mayorazgo, cuando legalmente ya no era aplicable. Bueno, les doy un dato más. En la Argentina, cuando viene el Código Civil de Vélez Arfi en 1869-1871, cambia absolutamente. Las mujeres, a partir de los 18, no me acuerdo bien la fecha, la pragmática real decía que las mujeres tenían que pedir permiso para casarse hasta los 23 años. Con el nuevo código creo que es hasta los 20, me parece que a los 20. No me acuerdo bien de ese pequeño dato, no, pero no voy a decir se las debo, véanlo. ¿Qué pasaba? Muchos jueces de paz, muchos letrados legos, no letrados que estaban en el interior, sobre todo, ¿saben qué hacían? La muchacha tenía 22 años, le decía al padre que mandara la carta, o sea que no se aplicaba el derecho, está claro lo que quiero decir. Siempre hay un poco de brecha, pero bueno, ahora nosotros tenemos la 26485 hace bastante que está. La ley de identidad de género ya es del 2012, ¿no? Bueno, está en la hora de que, que eso repercuta fuertemente en la administración de justicia. Pero en el sindicato, en las fuerzas sindicales tiene que haber sí, porque a las trabajadoras les es como un mandato fundamental el para sí, la ley que efectivamente deben tomar y deben producir efectos en sus propias organizaciones. En sus propias organizaciones. Es un mandato, no se puede dejar para atrás. Así que bueno, ¿alguna cuestión? Tengo 10 minutitos. Sí, por el momento no vi ninguna en el chat, ninguna compañera todavía se animó. A ver ahora si encuentro... Sí, ahí, acá hay una que dice, quería preguntar cuál es el rol. Decime, lo traducís ¿Querés vos? hablarlo, Mari? ¿Querés hablarlo vos? No, decime. Traducila, Guada. A ver, contalo. Sí, prende el micrófono. No, Mariela creo que preguntó. Mariela. Sí, primero preguntó Mari y después Rocío. No sé si María tiene buena señal porque María está en... Lo digo yo, le pregunto yo. Quería preguntar, ¿cuál cree es el rol sindical ante situaciones de violencia en las que está involucrado un compañero, afiliado, respecto de su pareja, la cual trabaja en un ámbito distinto? Pensando, es esto de prevenir y erradicar las violencias. Bueno, Mariela, la pregunta, ¿qué pasa con los grados de asistencia que hay, esas solidaridades en falso que existen, esa protección que tienen, sobre todo la protección mutua que ejercen los varones, pero a veces es esa protección en la que el compañero respecto de su pareja con la cual trabaja en un ámbito distinto. Entonces, ahí lo que no entiendo, perdón, está en violencia en la que está involucrada el rol. Ahí lo que no entiende, está involucrado un compañero respecto de su pareja que trabaja en un ámbito distinto. Bueno, creo entender. Pero el rol sindical es el rol, evidentemente, que aplica sí, para eso está el protocolo, ¿no? El protocolo se establece dentro de una comunidad de sentido y una comunidad que efectivamente lo preconiza y lo establece. Una vez que eso... Entonces, yo lo que quiero decirles es que no puede haber vacilaciones, y no se pueden permitir las cofradías machirulas. No se pueden permitir. No se puede permitir, ¿no? Hay algo que deben saber, sobre todo porque en general
ustedes están representando trabajo en el sector público. ¿Ah? Trabajo en el sector público, están trabajando dentro de dependencias que tienen que ver con el Estado. Poder judicial, poder del Estado. Miren, hay algunas situaciones que no deben ser toleradas. Esto de que cuando algo anda mal y hay una denuncia, la que se va del lugar es ella. Esto no se puede tolerar. Primero, es contra lo que dice la Convención de Belén do Pará. Y es contra toda la, cómo se han venido expidiendo, sobre todo las intervenciones que tienen que ver con la Comisión de Seguimiento de Belén do Pará. Es muy común, pero en el sector público no se puede, les quiero decir que eso no se debe aceptar. Dora, perdón, ¿cómo estás? A vos y todas las compañeras. Aclaro la pregunta, porque nosotros tenemos la duda, sí, ¿qué tal? Nosotros tenemos la duda, digamos, de si el rol sindical, en este caso, es exclusivamente buscar la sanción de ese compañero, digamos, o de qué forma nosotros podemos sumar, para sumar a la, digamos, pensando en la prevención y la erradicación. Porque hay muchos compañeros, en el caso de los trabajadores judiciales, digamos, que todavía, digamos, tienen que deconstruirse mucho y hay que trabajar mucho. ¿Qué podemos hacer para ayudar en eso? Muy bien, Mariela. Protocolo antes que nada. Todo el mundo debe trabajar con protocolo. No puede haber... El sector público que no tiene protocolo tiene un arcaísmo tremendo. Es elemental. Y además ahí la fuerza sindical debe hacer muchísimo para que se impongan los protocolos. Y los protocolos tienen muchísimo que ver con, para mi gusto, con lo que sería ¿cómo diré? El trabajo que está situado. Por ahí, qué sé yo, en una, puede haber un protocolo común, puede haber de varios fueros, puede haberlo. Eso depende de cómo quieran ustedes, pero a mí lo que digo es que no puede haber trabajo en el sector público que no tenga al mismo tiempo un cierto amparo con el protocolo de acción contra todas las fórmulas. Eso por un lado, tiene que haber un protocolo. Y el protocolo está determinando cuáles son las fórmulas sancionatorias. Por eso el protocolo es un código de procedimientos. No resuelve todo, pero permite encaminar la denuncia y generalmente siempre decimos que además de protocolo tiene que haber algún observatorio. El sindicato puede organizar observatorios para ver cómo están los desempeños. Obviamente, observatorios que tengan la necesaria incorporación de las mujeres y de una, en fin, y de las que ustedes saben que ahora con la circunstancia es cierto que la determinación del decreto sobre personas trans tiene que ver con todo el empleo público, hay que ver todo el empleo público, pero evidentemente ahí se me escapa cómo es la cuestión, porque es un poder aparte, dentro del Poder Judicial, cómo es la cuestión. Porque hay otro, ahí tiene otra, el empleo público judicial no es el mismo empleo público del Poder Ejecutivo, ¿no? O de las dependencias del Poder Ejecutivo. Bueno, yo creo que, primera cuestión, tienen que establecer protocolos. Segunda cuestión, tiene que haber mecanismos de observación, dispositivos de observación. Esto es lo ideal, para ver cómo están los ambientes. ¿Qué hace un dispositivo de observación? No solamente observa, tiene un programa que permite irradiar información. Una de las irradiaciones de información es a través del sindicato poner cuáles son los derechos respecto a la 26485. Ahora se acaba de firmar, se acaba de sancionar la resolución 190 de Naciones de la OIT. Es formidable eso. Eso es para todo el mundo, no es solamente para... Eso es para el sector público en todos los poderes y para el sector privado. ¿Sabían eso? Bueno, cuelguen eso fuerte. Está la resolución 190 es ejemplar. Bueno, eso es lo que tiene que hacer.
movilizar la cuestión de la información, movilizar, trabajar en plataformas, animar a que, bueno, porque el protocolo establece, cada protocolo establece los mecanismos con que cada organismo actúa, ¿no? Pero a mí me parece que en fin, que ustedes tienen que ver dentro de la organización del trabajo de ustedes, cómo se hace el protocolo. Para mí, el protocolo tiene que existir para un ambiente amplio de trabajo, en fin. Si se trata, estoy pensando en esto, ¿no? Fuero familia. Bueno, tiene que haber un protocolo. Había pedido la palabra Rocío. Rochu, si podés desbloquearte el micrófono, y después hay una pregunta en el chat que la va a leer Wadi. Buenas tardes para todos, yo soy Rocío, bueno, soy de Mar del Plata, para los que no me conocen. Hola, Rocío. Hola. Yo hace unos días que estoy pensando, ¿no? Tengo una duda dentro mío. Nosotros acá en Mar del Plata tenemos una situación particular. Hubo un juez de familia denunciado por violencia de género, lo denunció el sindicato. En realidad la Corte entendió de oficio que, si bien ninguna compañera quería denunciarlo, que la situación era de violencia y lo intervino como violencia de género. Y ahora está suspendido el Consejo de la Magistratura preventivamente, después de 4 años por lo menos, está suspendido. Entonces yo pensaba en varias compañeras. Yo pensaba en varias compañeras, por ejemplo, que han quedado muy mal psicológicamente. Tengo una amiga que quedó mal psicológicamente, yo le decía, bueno, pero ahora tenés el resarcimiento, es como una especie de resarcimiento, una cosa así, digo, porque él va a renunciar, no va a dejar que lo sancionen. Digo, pero esto es el reconocimiento de que hubo violencia, por lo menos, por parte de la Corte y del Consejo de la Magistratura. Este es el reconocimiento de los hechos, por lo menos. Entonces yo, pensando en lo mal que se quedó la compañera, hace varios años que hace tratamiento psicológico, psiquiátrico. Yo la conocí antes, o sea, he visto el deterioro de la salud de la compañera. ¿Cuál sería el resarcimiento que se podría pedir desde lo sindical a la Corte? Porque está claro que hay un daño ahí. Entonces, ¿cuál podría ser el resarcimiento para los hechos que encuadran dentro de violencia de género en el Poder Judicial? Ella tiene que hacer una acción, y el sindicato puede acompañarla en esa acción. El resarcimiento es múltiple. Es decir, primero, puede haber múltiples resarcimientos. Múltiples. Ustedes saben que los protocolos dicen que hay diferentes formas de sanción. Puede haber probation, puede haber un auto de fe. En las universidades se usa mucho. Frente a una situación que es de menor cuantía, porque el problema no es punir, saben que yo no estoy de acuerdo con eso. Pero de menor cuantía puede ser una probation. Yo conozco un caso muy interesante, en donde el individuo hizo un agravio leve, puso en un afiche gremial vagas, no sé qué cosa, eran mujeres las gremialistas. Bueno, hubo una sanción. ¿Cuál fue la sanción? El individuo tuvo que estudiar un texto feminista y exhibirlo públicamente. Se le fue dado toda la garantía, él podía invitar a su público lo que quisiera. Y esas son, bueno, por supuesto que, y además no agredirlo, no era que, a ver, lo vamos a pasar también por YouTube. No, eso no se hace. Fue a medida de él, y dio resultado. Hay que ser creativas, ahora, con relación a este caso, ahí hay un daño inexorable. La persona está con tratamiento psicológico y psiquiátrico. Bueno, además de la punición, porque el tipo, bueno, va a renunciar, con lo cual se va a ir y no... Pero bueno, hay que estudiar cuál es la forma que a ella le viene bien. ¿Está? Sí, yo leo la otra pregunta, Dora, que tal, Guada. ¿Se entiende lo que quiso decir? Sí. La fórmula de resarcimiento las víctimas la pueden proponer. ¿Qué es lo que? ¿Resarcimiento monetario? Puede ser. Yo por ahí no creo que resarcimiento monetario, pero en este caso,
pero en este caso, que le permita hacer un lindo viaje, por ejemplo, no sé. Tal cual. Que el acorde se tenga que poner ahí, porque después Bueno, pero ella seguro. ahí tiene que hacer una acción legal, no me escapa, eso no es del Sí. protocolo, no hay protocolo que valga ahí, ¿está? No hay protocolo que pueda... Ahí tiene que hacer una acción legal, puede ser asesorada por el sindicato, obviamente, tiene que hacerlo. Y además una previsión creativa. Puede ser que el tipo además tenga que decirle disculpas en voz alta, no sé. Miren, las fórmulas son creativas. Ustedes saben que para eso es lo que tiene que hacer también el Poder Judicial. Ser creativo, ¿no? Porque sus modelos de actuación están muy impregnados de... Miren, hay creaciones no podemos ser creativos como Bonadío, no digo eso. Lo que digo es, hay que inducir la creatividad en la resolución. Yo les cuento un caso, y me tengo que ir porque me están llamando, ya estoy escuchando. Miren, les cuento algo. En Tucumán, un individuo, gente popular, agredía a su compañera. Bueno, se le dio todas las soluciones que ustedes ya saben, exclusión perimetral, el tipo vive en una población de 3.000 habitantes, ¿no? Entonces, bueno, el individuo, exclusión perimetral, en un pueblito de 2.000 habitantes, es sana colita de rana. Pero exclusión perimetral una, y al tipo agresivo con ella. ¿Saben qué determinó la jueza? Yo le mandé unas felicitaciones. Lo llamó y le dijo, ¿sabe qué? Usted tiene que vivir en otra provincia. Un exilio absoluto provincial, porque también Tucumán es chiquito. Y pero una justificación superior. ¿El exilio o la muerte de ella? A ver si nos entendemos. ¿Por qué? Y bueno, y ocurrió eso. Por supuesto que la justicia lo ayudó con sus enseres, sus cosas, lo puso, elija la provincia que quiera, pero usted acá no puede vivir más. Eso es muy creativo. Muy creativo. Muy creativo. De lo contrario, la hubiera muerto. Esto es así. Entonces hay que animarse a ser creativos. Yo no sé, Rocío, en el caso tienen que consultarle a ella cuáles son las fórmulas, pero además, pobrecita, ¿no? Que encuentre, en fin, que todas estas coadyuvantes psicológicas, psiquiátricas que está teniendo la ayuden, pero me imagino que, en fin, el resarcimiento tiene que ser un poco pensado por ella. Bueno, y ustedes saben que en Mar del Plata hubo un fallo muy interesante, también, que lo tengo en el repertorio de los buenos fallos, de los fallos con perspectiva de género. Se trata de una situación de gente tratante, cerca de Balcarce, obviamente, tenía 4 mujeres, 5 mujeres, o más, no me acuerdo, 6 son, creo, las personas, la tenía bajo sistema de prostitución absolutamente encarceladas. Bueno, se liberaron y qué sé yo. ¿Saben qué se determinó? ¿Cuál es el resarcimiento? Bueno, no tenía, le hicieron venderla, no tenía el resarcimiento material pedido. Bueno, fue obligado a vender el establecimiento y a distribuir el recurso entre las 7 damnificadas. Eso es creatividad. ¿Qué me van a contar de que no podía? No podía, tenía un bien raíz. Usted lo tiene que vender. Y fue vendido, fue obligado a ser vendido y distribuido a las 7 damnificadas. Es un fallo de Mar del Plata, que lo tengo por ahí, lo tengo entre los fallos así. En suma, el resarcimiento es una cuestión que tiene que ser pensada, Rocío, con la propia afectada. ¿Qué es lo que ella desearía? Bueno, gentes, otro día seguimos, porque estoy con... Sí, estás con mucho tiempo y ya me dijo tu RPP que ya te tenés que ir.
Me tengo que ir, pero no me alejo tanto. No, Les mando un por abrazo favor. grande. Hay que Agradezco. seguir pensando las fórmulas creativas. A los sindicatos hay que hacerles ver que esto es vertebral, que no es sana colita de rana. Que además de protocolos, tiene que haber dispositivos de observación y información. Muy bien, Dora, muchas Porque gracias. a Rocío, a esta querida criatura no le hubiera podido pasar semejante cosa si hubiera tenido un sistema de audición, de escucha. Exacto. Si el sindicato hubiera estado presente. Si el sindicato hubiera estado, esto es lo que hace, interpelación. Bueno, un abrazo enorme. Nos quedamos para la y tertulia. mucha unidad, mucha sororidad, y Sí, mucha combustible. Con todas nosotras. Bueno, mucho Muchas combustible sobre todo para hacerles ver al mundo misógino, machirulo y patriarcal, que además deponga esa cosa brutal, porque es evidentemente una indignidad para la condición humana. Bueno, beso grande. Ruth, para vos especialmente. Gracias. Y ¿dónde está la Vivi por ahí? Bueno, ahí grandes cariños, ahí está. Bueno. Muchas gracias.